Muy buenas tardes, hermanos. Quisiera invitarles a leer la palabra del Señor en la carta a los Filipenses, el Nuevo Testamento, carta a los Filipenses. Vamos a leer el capítulo 3. Capítulo 3 de la carta a los Filipenses, el capítulo, verso 1. Verso 1 dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Verso 7. Cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Aquí nomás la palabra del Señor, dan ganas de seguir leyendo toda esta preciosa porción que el apóstol presenta delante de nosotros. Yo quisiera de una manera muy sencilla, hermanos, invitarles a leer y a considerar varios pasajes en la carta a los Filipenses para hablar de un tema muy conocido, que es un mandamiento del Señor a través del apóstol, que tiene que ver con algo que cantamos, tiene que ver con el gozo cristiano. El gozo cristiano. La carta a los Filipenses por lo menos describe en 10 porciones, en 10 versos o en 10 lugares la importancia del gozo cristiano. Y aquí quise elegir en primer lugar el capítulo 3, donde el apóstol les exhorta y nos exhorta a nosotros a gozarnos en lo que podríamos llamar el señorío de Cristo. No dice gozaos en vuestro Salvador solamente. Nos damos profundas gracias al Señor por todo lo que hemos recibido en Él. Nos escuchábamos la oración de nuestro hermano y realmente tenemos infinitas razones para dar gracias al Señor por todo el bien que Él ha traído a nuestras vidas. Aquí no solamente gozamos en Cristo, en el Salvador, en el Redentor, sino que el escritor también nos lleva a considerar, a gozarnos en el Señor. Casi 7 veces también se menciona la palabra Señor en esta preciosa epístola. Y hermanos, este texto de gozarse en Cristo, en el Señor, está inserto en 2 grandes capítulos. Es como la bisagra. Permítame decir, es el puente, la bisagra, es la unión, es el nexo entre 2 grandes capítulos. Y estos 2 grandes capítulos tienen que ver precisamente con esa bendición, con esa bendita experiencia que solo el creyente puede tener de gozarse. Si miramos hacia atrás, la razón del gozo es en primer lugar por una vida de servicio, como lo hizo el Señor. No tengo que leer el capítulo 2, ustedes saben que el capítulo 2 es el gran capítulo del ejemplo supremo de Cristo como nuestro Salvador y como aquel que se entregó, que se humilló, aquel cuya abnegación, cuyo despojamiento, cuya humillación fue suprema, siendo en forma de Dios, exactamente igual a Dios, teniendo todas las cualidades, características, atributos que hacen que Dios sea Dios. Todo eso lo tenía el Señor.
y no solamente los atributos, lo que algunos llaman la esencia, es decir, aquello que es solo de Dios, su omnipotencia, omnisciencia, eh, omnipresencia, todo aquello es de Dios, sino que también en el capítulo 2 nos dice el autor que él estaba en igualdad con Dios, en igualdades con Dios, en el mismo ámbito de gloria, de gloria. Él estaba en el principio con Dios, nos dice la Escritura. Y todo eso, no lo consideró, dice el capítulo 2, como un derecho al cual aferrarse, irremisiblemente. No lo consideró como una usurpación, algunos también lo describen, sino que la palabra nos enseña que él se despojó. Hermanos, lo hizo en una actitud no solo de humillación, sino de gozo. La carta a los Hebreos nos dice que él tenía un gozo puesto delante de sí, era el gozo de cumplir la voluntad de su Padre. El mayor gozo que se produce es precisamente en una vida de servicio, en una vida de sacrificio, en una vida de abnegación y de entrega por los demás. A diferencia del egoísmo, de la autoimportancia, de llenarnos a nosotros mismos, de enfocarnos en nosotros mismos, el capítulo 2 nos ha enseñado el apóstol que no miremos lo nuestro propio, sino lo de los otros. Y ha recurrido al ejemplo tan grande del Señor. Habrá más gozo que una vida de servicio, que una vida de entrega, de sacrificio, de abnegación, el derramarse completamente por las necesidades, por el bien de los demás. Por eso el apóstol dice en el verso 1, gozaos en el Señor, porque si usted tiene el sentir de Cristo, si yo tuviese el sentir de Cristo, ese sentir que habla de una actitud de humildad, en primer lugar, no considerándome superior a los demás. Si usted tiene el sentir de Cristo en el sentido de abnegación, de buscar el bien del otro, claramente que eso inunda el corazón de gozo. Al revés de lo que pudiese ser el egoísmo humano, el egoísmo humano se llena de su propia importancia, de su propia importancia y de su propia soberbia. Conocemos el ejemplo de uno que antes de entrar en la escena terrestre, él decidió ser algo, sentarse en el trono. Mis propósitos, mis metas, me sentaré, me levantaré y seré, y seré. El propósito de él era ser algo. Ahí no hay gozo, ahí hay orgullo, ahí hay soberbia, ahí es llenarse de uno mismo. Pero en el desprendimiento supremo del Señor, claro que había gozo. Aunque la palabra del Señor claramente nos enseña que Él enfrentó la muerte por nosotros, finalmente Él pudo tener un gozo supremo, absoluto, sin igual, cuando resucitando de entre los muertos, Dios le asciende a su gloria. ¿Qué gozo será para el Señor cuando Él venga a buscar el fruto de la aflicción de su alma a esta tierra? ¿Y qué gozo habrá para nosotros también cuando vengamos con Él a esta tierra? Él va a iniciar juicio, pero va a ser también el despliegue de la maravillosa obra que Él hizo por nosotros y a favor de nosotros, a toda la creación. Será el gozo de su gloria, de su vindicación, de su triunfo, pero también habrá un gozo eterno cuando estemos siempre con Él. El gozo permanente de conocerle a Él. En primer lugar, entonces, si miramos hacia atrás, este texto cuando el Señor nos dice, gozaos en el Señor, cuando Pablo nos dice, es por una vida de sacrificio y abnegación. Entregue la vida al Señor, viva en pos del beneficio de los demás, actúe en el sentir de Cristo. Y ese gozo será suyo de parte del Señor. Pero hay otro gozo también que une la bisagra hacia el capítulo 3. Y el capítulo 3 tiene que ver, hermanos, con lo que el apóstol va a llamar la meta suprema del hombre, la meta suprema del creyente. En el capítulo 1 hemos visto en otras ocasiones que Cristo es nuestra vida, el vivir, ¿no es cierto?, vivir para Cristo. Dice el apóstol Pablo ahí en el capítulo 1, verso 21, para mí el vivir es Cristo. Entonces, la esencia de la vida cristiana en este libro de Filipenses es vivir, para mí el vivir es Cristo. Y en el capítulo 2
La esencia de la vida cristiana también es vivir por otros. El ejemplo supremo del Señor. Cristo nuestra vida, y en el capítulo 2, Cristo nuestro ejemplo. Y una manera práctica de vivir para Cristo es desviviéndonos en beneficio de otros. Eso hacía Pablo. Para mí el vivir es Cristo, no era una idealización, una palabra netamente teórica, un buen eslogan, sino que lo demostraba en la práctica. Él vivía para Cristo porque se desvivía en beneficio del pecador y también del creyente. Es una manera práctica de demostrar que yo vivo para Cristo, en sujeción, en obediencia a su palabra. En el capítulo 3, Cristo es nuestra meta, y en el capítulo 4, Él será nuestro sustento. En estos 4 maravillosos capítulos, vuelvo a decir, hermanos, está la esencia de la vida cristiana. Y del capítulo 3 está la cumbre de todo el capítulo. Así como hubo uno que descendió hasta lo sumo, hasta lo más profundo y fue elevado hasta los cielos, ahora el creyente es llamado a levantar la vista, a levantar la mira, el objetivo hacia la meta suprema. En el capítulo 2, los expertos en el idioma nos dicen, y cuando el apóstol dice no mirando cada uno por lo suyo propio, significa que usted el telescopio o la cámara de su instrumento la dirige hacia sí mismo, hacia su persona. Eso significa enfocar a mis propias necesidades. Y cuando usted enfoca, solo mira por un orificio y lo demás no importa. Lo que ocurre alrededor no importa. Lo importante son mis propósitos, mis intereses, mis aficiones, mis necesidades, mis circunstancias. Y cuando usted mira por el catalejo, solo mira una sola realidad y lo demás queda afuera. El apóstol ha dicho, da vuelta la cámara, no mirando por lo tuyo propio, sino por los demás. Y aquí la visión se amplía, ya es por los demás. De manera entonces que ahora el objetivo, la cámara, el blanco, la mira está puesta hacia una meta superior, suprema, que es la más grande que el creyente puede tener en esta vida. Con mucho respeto y cariño lo digo, ante un hermano apreciado que me hizo una pregunta hace poco. Creo que muchos de nosotros hemos experimentado frustraciones, ¿no es cierto? En muchos aspectos, en muchos aspectos. A veces puede que uno mismo se fije metas en la vida y no se logran. No importa, hermanos, y me lo digo a mí mismo, no importa las metas terrenales, personales o espirituales, lo que sea, que la vida o las circunstancias no te hayan permitido obtener. Aquí Pablo presenta frente a nosotros la meta más grande que todo creyente puede tener. Y es la que llena de satisfacción, es la que te hace pleno, la que te hace realmente obtener la realización del propósito por el cual uno está en esta tierra. Lo que el apóstol Pablo va a llamar el llamamiento supremo. Qué maravillosas palabras, ¿cierto? Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Fuimos llamados a ser salvos, es cierto. Somos llamados a hacer algún servicio. Todos somos llamados a servir al Señor. Alguno podría pensar que tuviese algún privilegio mayor en decir, como el apóstol, yo fui llamado para ser apóstol de los gentiles. Pero el apóstol dice, hermanos, el mayor llamamiento que yo tengo es el llamamiento a conocer a Jesús. De manera que conocerle a Él, la meta suprema, subordina todas las demás metas. Es importante predicar el Evangelio. Es importante servir al Señor, servir a los creyentes, a las almas inconversas. Cumplir la voluntad de Dios aquí en la tierra es importante. Cualquier otra meta, ir al África, ir aquí allá, etcétera, cumplir un ministerio. Hay un hermano norteamericano que murió el día de ayer, de apellido Stanley, no sé si lo conoce. Él cumplió una meta, un ministerio grande, grande, ¿cierto? Una tremenda influencia en el país del norte. Pero mire, hermanos, la meta más grande del creyente es superior a eso. Usted no necesita un gran ministerio reconocido por los hombres y lo valoramos sin lugar a dudas,
porque la palabra de Dios siempre beneficia, independiente del instrumento que él usa. Si es un hombre santo, piadoso, que ha sido consecuente en este mundo, eso es gloria para el Señor. Pero no necesitamos alcanzar un gran ministerio para esta meta a la cual somos llamados. Porque esta meta, más que servicio, más que desarrollo personal, más que conocimiento, más que excelencia humana, es una meta que tiene que ver con la persona, el conocimiento de la persona más gloriosa que se nos ha permitido el privilegio de conocer, la persona del Señor. Por eso el verso 10, todo el capítulo apunta al verso 10. La verdad, hermanos, que ese verso 10 constituye días y días. Yo le invito a que lo medite, a que lo escudriñe como una pequeña mina de tesoro, de diamante. Escudriñe cada palabra. Cuando el apóstol dice, la meta mía, dice, teniendo la justicia en Cristo. Ahí está la salvación, ¿no es cierto? Tengo la justicia, soy hallado en él, dice el verso 9. Pero, hermanos, dice, vosotros que sois maduros, o los que no son tanto, os invito, dice, a seguir la misma regla, dirá, el mismo patrón, la misma ambición, que es la ambición de mi vida. Es cierto que el apóstol tuvo como ambición cumplir la voluntad del Señor, y vaya como el Señor lo usó, llevando el Evangelio a vastas regiones de la Europa actual. ¿Cuántas asambleas? ¿Cuántas cartas nos dejó? Pero cuando se trata en comparación de todo aquello con esa meta suprema, el apóstol dice hay algo superior que implica toda mi fuerza espiritual. Toda la fuerza que Dios permite en mí apunta hacia esa meta. Es el conocimiento del bendito Salvador, a quien le llama Señor, a quien le llama Cristo. Yo quisiera conocerle, dice el apóstol, plenamente, cabalmente. Lo decíamos con los hermanos San Felipe ayer. La idea aquí del apóstol, ellos quisieran conocerle de una sola vez. Si él es como el mar de profundo y inalcanzable, yo quisiera tener los brazos del conocimiento espiritual para abarcarlo completo. Pero estamos, Pablo sabe que está frente a un Señor inagotable, inagotable. En él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Él es Dios. Mire, hoy día escuchaba un texto de un hermano que hablaba de que el Espíritu de Dios dice aún, escudriña lo profundo de Dios. ¿Cómo será lo profundo de Dios? ¿Tendrá límite lo profundo de Dios? Como el mar, que la fosa más grande tiene 10.000 metros, hasta ahí llega la profundidad en el mar de este mundo. Lo profundo de Dios no tiene límite, porque es eterno. Y eso profundo de Dios somos invitados en cuanto a Cristo a escudriñar, a profundizar, a conocerle. No es un conocimiento intelectual, lo sabemos. No es un conocimiento teórico de pizarra. No, es un conocimiento personal, de experiencia. Yo le mostraré, dijo el Señor en cuanto a Pablo. Él se reveló de manera personal a él. Y Pablo siempre apreció. Y vamos a usar una palabra, hermanos, que lo dijimos ayer. El apóstol Pablo tenía plena seguridad de la salvación. Era plenamente feliz, absolutamente convencido de la certeza y seguridad eterna de su salvación. Pero si había algo que tenía una permanente insatisfacción, era el asunto de que siempre quería más y más de Cristo. Es una permanente insatisfacción. Hay un conocimiento inicial que es suficiente para nuestra salvación eterna. El día que Pablo conoció a Cristo en el camino a Damasco, le conoció definitivamente como su Salvador. Ese conocimiento basta y es suficiente para salvarlo eternamente. Pero ese conocimiento fue la partida de toda una vida de ir conociéndole más en esta tierra. Él dice, si es que llegase, dice, tengo una meta tan urgente, tan importante, que es posible, dice Pablo, que a lo mejor no llegue a la resurrección de entre los muertos. Eso quiere decir que mientras Pablo está en ese afán de conocer más y más al Señor, puede que el Señor venga desde el cielo y se acabe el cumplimiento de la meta aquí, pero que se cumplirá ya en el cielo. Es una meta urgente, conocerle a Él.
Con los hermanos San Felipe hacíamos un ejercicio. Se dice que la estrella más lejana del universo, según los científicos, o lo que ellos pueden ver, está a 50.000 millones de años luz. Lo voy a volver a repetir. A veces le digo a los niños, ponga un 5 seguido de no sé cuántos ceros. 50.000 millones de años, sí, pero de años luz. En otras palabras, perdónenme los niños si no saben mucho de física, yo no sé mucho, era malo para física, pero sí sé que la velocidad de la luz viaja a 365.000 kilómetros por segundo. 360, parece, sí, 360.000 kilómetros por segundo. 50.000 millones de años viajando a esa velocidad. Si Cristo es el creador del universo, Él es más grande que el universo. Si tuviésemos la posibilidad de tomar una nave y llegar a esos 50.000 millones al límite, es posible que lleguemos al jardín del cielo. Y de ahí para atrás hay todo un espacio que seguir y seguir y seguir. Qué infinito, no digo la palabra infinito, qué insondable la grandeza del universo. Y uno hace la pregunta, ¿es posible que nosotros, ese ínfimo grano de tierra en el universo, sea la razón de la preocupación de Dios? ¿Es posible que yo, estando en un planeta que frente al universo es invisible, sea yo causa y objeto del amor de Dios? Por eso David dijo, Señor, veo los cielos y la tierra que tú creaste, digo, y hace la pregunta existencial más grande que un hombre ha hecho. ¿Qué es el hombre? Mire, 50.000 millones a la redonda de años luz, y tan grande que no se nos ve el planeta, pero tan pequeño en relación al universo. ¿Qué es el hombre? Para que te acuerdes de él. Y el Hijo del Hombre para que tenga de él memoria. Esa fue la pregunta más grande que un hombre pudo hacer. Que no la hizo ni la oveja, no la hizo ni ninguna de las ovejas de David, ni las cabras, ni los pájaros de esa noche. Porque ningún animal puede hacer esa pregunta. Solo el hombre que ha sido hecho a la imagen y semejanza de Dios puede hacer esa pregunta. Ningún animal de esta creación va a preguntar, al ver la creación, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria. Y cuando él hace esa pregunta, la está contestando. En relación al universo, menos que un microbio invisible, se desaparece, él agradece el universo. Pero en relación a los propósitos de Dios, estimados hermanos, más importante que todo el universo. Es mi alma, es su alma, y aún la del más pequeñito en esta sala. ¿Qué es el hombre? ¿Sí? En relación al universo, nada podríamos decir. Pero los propósitos de Dios, le visitaste, más importante que todo el universo creado. Por eso el Señor dijo, y recordamos la palabra, que sacará al hombre, sacará energía de todo el mundo y perdiere su alma. Entonces, ese Salmo 8 describe la grandeza del ser humano ante la vista de Dios y su total e ínfima pequeñez ante la grandeza del universo. Pero más que lo material, para Dios es lo espiritual. Llegó un día en que Él envió a su Hijo amado para visitar al Hijo del Hombre y rescatarlo. Entonces, si bien es cierto, nos estamos apartando del tema, la conclusión a la que quiero llegar, hermanos, tenemos 50.000 millones de años para conocer al Señor, de parte baja. Tenemos toda una eternidad para conocerle. Entonces, si el universo tiene esa dimensión, el que lo creó, Cristo Jesús, que es la razón de la creación, Él es más inescrutable, eterno en relación al universo. Si tuviésemos que pasearnos por el universo, sería una maravilla. De seguro que cuando el Señor venga, cuando traspasemos el cielo atmosférico, el cielo sideral, ¿no es cierto? Será el segundo cielo, el cielo sideral,
¿Cuánta distancia tiene? No importa. La vamos a traspasar. El Señor nos va a llevar hasta la presencia misma de Dios en un abrir y cerrar de ojos. Pero tendremos toda una eternidad para conocerle. Ese es un motivo realmente de gozo, ¿no es cierto? Por eso Pablo dice, gozaos en el Señor. ¿Por qué tenemos que gozarnos? Porque Cristo es nuestra meta. Meta en cuanto a conocimiento. Habla del poder de su resurrección, ahí en el verso 10, que sugiero que podría interpretarse como el poder de la nueva vida, la realidad de la vida de Cristo en mí, de uno que ascendió, que está a la diestra de Dios, porque conocerle me lleva a una relación íntima, y esa relación íntima me lleva no solo a imitarle, sino a vivir en el poder de su influencia poderosa en nuestra vida, en una vida que vence la tentación, una vida, un poder que vence la prueba, que vence el abatimiento, que vence la tristeza, que vence tantas cosas que nos entristecen en este mundo, que nos hace mirar lo glorioso, lo grandioso, lo que ya tenemos, lo precioso de tener a Cristo como Señor y Salvador. Es ese poder que es incontrarrestable. Ustedes conocen la carta a los Efesios en el capítulo 2, en el capítulo 1, cómo el apóstol dice que el poder, ese poder le levantó de entre los muertos. Yo le digo a mi hijo, si algún día, no importa lo que sea, lo que el Señor te dé, eh, poco o mucho, no importa, pero si algún día tienes una pequeña empresa ahí, constructora, ponele Kratos Construcciones. Suena interesante, suena bien, suena como de peso. Kratos, construcciones. De manera que cuando te pregunten qué significa Kratos, bueno, Kratos significa, es la palabra que Pablo usa en Efesios, que habla del poder más grande del universo, el poder que venció la tumba, el poder de Cristo que venció la muerte, el poder más grande. Y ese mismo poder es el que también nos dio vida, según Efesios 2, cuando estábamos muertos, es delitos y pecados. ¿No es un gran poder que fue capaz de transformar nuestra vida? Producir vida donde había muerte, levantó a Cristo de entre los muertos. Ese poder es el que el apóstol dice, y el poder de su resurrección. Yo quisiera conocerle y vivir en el poder de esa nueva vida. Un poder que está a disposición en momentos de debilidad, de aflicción, en momentos de prueba. Está allí, de la mano a la mano del creyente. Y si usted procura vivir conforme a esta meta, de ir conociéndole de manera personal, experimental, de dejar obrar el poder de Dios en su nueva vida, de seguro que va a tener aflicciones. Porque una vida piadosa, una vida consecuente, una vida cristiana evidente, siempre va a recibir la hostilidad del mundo. El mundo no acepta, no le gusta. Es como la tiniebla que rechaza la luz. Como a Cristo lo rechazaron, lo aceptaron. Osvaldo leía ayer ese texto y las tinieblas no prevalecieron. Una traducción decía, no la comprendieron o no la aceptaron, rechazaron la luz. Viva a la luz de este verso 10. Y desde la familia, los amigos, o su entorno, o aceptan la luz o la rechazan. Porque una vida consecuente como la vida de Jesucristo manifestada a nosotros nunca va a ser aceptada por el mundo. Va a haber aflicción. Hable del Evangelio, abra la boca para hablar de Cristo y va a haber rechazo, quizás, de muchos. Pero a Pablo no le interesa. No es que esté buscando el sufrimiento. No somos como los de la Edad Media que pensaron equivocadamente que había que ponerse en un árbol y estar ahí un mes completo sin moverse, no comer nada, encerrarse en un monasterio, sufrir, andar por medio del frío de la noche, etcétera, para imitar a Cristo. Esa mortificación que Lutero pensaba que era el camino para el cielo, cuando se azotaba y se azotaba porque pensaba que así las pasiones las aplacaría. No, ese es el camino al sufrimiento. El cristiano no busca el sufrimiento, ni eh, el sufrimiento viene porque usted vive como Cristo. No es la meta el sufrimiento, la meta es Cristo.
La meta es vivir en el poder de Él. Lo que venga, Pablo está dispuesto a aceptarlo y a enfrentarlo. Lo que venga por causa de una vida gozosa, preciosa, de comunión íntima con el Señor. No buscamos ser mártires, es un privilegio que Dios concede a algunos. Estamos dispuestos, con la ayuda del Señor, a afrontar, como dijo él, si alguno quiere vivir, dijo el apóstol, piadosamente padecerá persecución. Dice, y la participación de sus padecimientos, comunión. Si tienen que venir sufrimientos, eso es una instancia de comunión con el Señor. Quizás nunca se revela más su gracia, su paciencia, su presencia, su consuelo para el cristiano que sufre por causa de él. Y finalmente dice, llegando a ser semejante a él en su muerte. Yo quiero sugerir dos cosas de este texto, hermano. Es posible que el apóstol esté pensando que uno de los elementos, uno de los resultados de conocerle sea efectivamente llegar a ser semejante a él en su muerte. No es el martirio, tanto el martirio. Algunos buenos hermanos piensan que es el martirio, pero si fuera el martirio, sería una meta solamente exclusiva para los mártires. Pablo dice más adelante que nos invita a todos a seguir esa misma regla. Y él mismo reconoce que no le ha conocido plenamente, pero está en ese avance, conocerle. Sabe que en esta tierra nunca va a poder conocerle porque es más grande que el universo. Pero qué maravilloso saber que es toda una eternidad para conocerle y conocerle más y más. Y es un privilegio aquí en este corto tiempo de vida que tenemos en la tierra, conocerle más, porque ese conocimiento es el que vamos a llevar al cielo. Ese conocimiento vamos a llevar al cielo. Y a partir de ese conocimiento vamos a enfrentar la eternidad. De manera que mi pobreza espiritual, esa es la que voy a llevar al cielo. Mi poco avance, o su mucho avance, hermano, ese es el que va a llevar al cielo. En ese sentido, no nos engañemos de que vivamos una vida cristiana media o mediocre. Total, cuando venga el Señor, todo lo va a perfeccionar. ¿Sí? Pero lo que usted avanzó aquí es lo que va a entrar al cielo. Y estoy dispuesto a que me corrijan los hermanos si uno se atreve a decir que quizás la visión que tengamos de Cristo sea diferente unos a otros en aquel día. La gloria, el verle, el disfrutar de su presencia será para todos igual, pero será para todos igual el mismo nivel de conocimiento cuando entremos en la gloria. ¿Será que el apóstol Pablo es un negligente que está diciendo, mire, no se preocupe de su avance espiritual, total, cuando él venga va a perfeccionar todo? No, dice el apóstol. Sigamos adelante, dice, a esa meta. Yo prosigo a esa meta. Yo quiero conocerle más. Quiero experimentar la realidad de ese poder en mi vida, aunque tenga costos. Si es necesario sufrir, lo voy a sufrir. Pero dice el apóstol, llegando a ser semejante a él en su muerte. Es difícil definirlo. Es posible que quiera decir el apóstol que definitivamente va a llegar un momento en que Pablo desaparece de la escena y solo está Cristo. Es como cuando dice en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Será posible? Fíjese que don Eliezer, cuando antes de morir, unos años antes de morir, ya viejito, yo le pregunté cómo se sentía y me dijo, mire hermano, me dijo, ya tenía casi 95 años, 95 años, me dijo, mire, estoy experimentando algo muy interesante, muy especial, dijo. Siento que mi hombre exterior, está cada día más deteriorado, pero interiormente tengo una experiencia muy especial de comunión con el Señor. Es decir, pareciera que hay un momento en que el hombre que somos natural desaparece y se manifiesta solo Cristo, plenamente, en la persona del creyente. Algunos sugieren, y me gusta pensar así, que a lo mejor Pablo, la última expresión es el principio de todo. Es como decirlo, hermano, identifíquese con la muerte de Cristo. Parta desde la base del yo muerto, crucificado. Ya no vivo yo. Y póngase a conocerle.
sobre la base de la muerte. Me parece que en la enseñanza de Pablo, o en la teología de Pablo, como diría alguien, Pablo siempre enseña sobre la base de la muerte. El pecador está muerto, delito y pecado. Tiene que convertirse para tener vida. El creyente, vuestro viejo hombre, está muerto, crucificado. Reconócelo, identifícate con eso, dice Pablo, en Romanos 6. Créelo por la fe, cree que realmente tu viejo hombre, digo también tu vieja mujer, por las damas que están aquí. Sí, pues, no sé si está bíblicamente correcto, pero me entienden, ¿no es cierto? Todo lo que yo soy en este mundo fue crucificado. Y sobre esa base, yo voy a la meta. Ya no yo, sino que se revele Él en mí, dice la palabra. De tal manera, entonces, el apóstol puede gozarse en ese propósito. Entonces sugiero que a lo mejor, y lo podemos leer así, siendo semejantes en su muerte, identificándonos en su muerte, en la realidad de la muerte del yo, partamos en la meta de conocerle, experimentar el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. ¿No le parece, hermano, que esa es la más grande meta? Yo quisiera ser un evangelista. Alguien dirá, mire lo que el hermano Rodolfo está diciendo. Alguien podría decir, yo quisiera ser un maestro. Otro diría, yo quisiera tener un ministerio. Buenas metas, pero la más grande es esta. Y todo lo demás está subordinado a él. Si un hermano hace el aseo en este local, no sé quién lo hará. Eso tendrá repercusión en el cielo. Pero no importa el ministerio o servicio que tenga, mientras no descuide la más grande meta que Pablo pone frente a todos nosotros aquí. Frente a nosotros aquí. ¿Buscas excelencia? ¿Buscas reconocimiento? ¿Buscas autoimportancia? Quizás hay muchas oportunidades para eso. Pero ¿quién busca esta meta? Dice el apóstol. Hermanos, yo quiero que sean imitadores de mí, dice en el verso 17. Yo quiero que ustedes sigan esta misma regla de conducta, este mismo propósito, este mismo objetivo. Yo quiero que no descuiden el testimonio al Señor, no descuiden el Evangelio. No, todo eso es importante porque todo eso es resultado, consecuencia de la meta principal, una relación personal con Jesucristo a fin de conocerle. Pablo él sabe que nunca le conocerá plenamente en esta tierra, pero quiere hacerlo. Quiere hacerlo. Un vendedor exitoso de cierto producto, y iba donde el gerente, muy sonriente, contento, llevándole la lista de ventas del mes, y el gerente le dice, suficiente, está bien, espero más de ti. Y siempre salía enojado. Y le decía a la secretaria, mire, este patrón decía, nunca está contento con lo que yo le traigo. Y la secretaria le dice al patrón, patrón, parece que usted siempre fue muy duro con Simón. Le dijo, ¿sabes qué? Le dijo, Simón es el mejor vendedor que tengo en esta empresa. Si yo le digo que todo está bien, él va a caer en la suficiencia y satisfacción y no va a traer el mismo nivel de venta el próximo mes. La satisfacción es el camino a la pobreza, alguien dijo. No hay avance. Y en el apóstol Pablo nunca va a haber satisfacción. Siempre va a querer algo más del Señor Jesús. De manera entonces que tiene toda una vida por delante. Ya el apóstol está en la presencia del Señor y procuró vivir a la luz de esta preciosa verdad. Es un avance permanente. Es como cuando uno va subiendo una cuesta, una loma en bicicleta. Es avanzando, porque si no se retrocede. Siempre un avance hacia su persona. El ministerio de la palabra, la oración, el servicio entre los hermanos,
ayuda, con la asistencia del Espíritu Santo a este propósito que el apóstol tiene realmente en mente. De manera, hermano, entonces que lo que podríamos decir que el gozo supremo, el gozo más grande, hemos dicho, tiene que ver con el capítulo 2, es el gozo de un servicio abnegado como el Señor. Un servicio donde uno está dispuesto a entregarlo todo en beneficio de tus hermanos y de aquellos que están sin Cristo. Pero en el capítulo 3 es el gozo de su persona, el gozo de su persona, de conocerle a Él, la aspiración más grande del creyente. Ese gozo nada debe robárnoslo. Ese gozo no puede ser robado. Por eso el apóstol advierte, y en ese contexto dice, guardado de los perros, guardado de los malos obreros, y finalmente los identifica, los mutiladores del cuerpo. Vienen los religiosos, dice, aquellos que os quitarán el gozo de la salvación, poniendo obras, ¿no es cierto? Os quitarán el gozo de la experiencia de la dirección del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu Santo en vosotros, por fruto personal. Pero sobre todo, os quitarán la meta preciosa y suprema, que es el conocimiento del Señor. Os van a traer la ley de Moisés, os van a traer toda la sombra del Antiguo Testamento, y sus más de 600 mandamientos y requisitos para lograr una justicia propia. Cristo será sacado a un lado, dice, como dice Gálatas. Seréis privados de Cristo, de la experiencia de su presencia, de su conocimiento, de la ley, de la gracia habéis caído, no que perdieron la gracia, sino que dejaron depender de la gracia. Y dirá Pablo a Gálatas, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os queréis justificar. No es que perdieron la salvación, yo sé, los hermanos lo saben. Significa que ya no va a haber una relación con Cristo, una dependencia imprescindible de su persona, un disfrute de su comunión, de su conocimiento. Os apartarán del disfrute de Cristo mismo. Estos mutiladores del cuerpo os quitarán la más gloriosa y hermosa meta que hay en la vida. Esa es la razón de nuestro gozo supremo. Esa meta que el Señor nos ha dado. Yo tengo mis apuntes que los recogió mi hermano, los voy a leer rápido. Yo sé que ustedes conocen la carta. En el verso 4, Pablo se goza por la comunión en el Evangelio. Los filipenses, mirando al Señor, en la meta del Señor, a la vez estaban respaldando el testimonio de Pablo, donde el Señor lo llevará. En el verso 18, capítulo 1, el apóstol Pablo vence sobre la envidia o la amargura y se goza, porque otros, aún con motivos no sanos ni puros, predican el Evangelio. Dice, por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y me gozo, dice, en aquello. No me gozo en los motivos poco nobles de los que predican, me gozo en el hecho de que se predica. Y el inconverso no sabe los motivos del que predica, pero Dios lo usa soberanamente y las almas se convierten. Pablo entonces vence la amargura, vence la desazón de aquellos que por envidia quieren predicar, como diciéndole, Pablo, tú estás preso y nosotros estamos libres. Vamos a ocupar el ámbito de tu influencia. Eso querían algunos, ¿no es cierto? Querían ser como Pablo, el ministerio de Pablo. Lo decíamos con los hermanos ayer. Muchos querían ser como Pablo, tener como el ministerio de Pablo, pero no estaban dispuestos a asumir los sufrimientos de Pablo. Pero Pablo les dice, ¿quieren imitarme a mí? ¿Quieren ser como yo? Hermanos, la meta más grande no es ser como yo. Eso es lo que la gracia de Dios ha hecho en mí a través de Cristo. Hay algo más grande que eso. Es esto, conocerle a Él. ¿Quieren imitarle? Eso lo concede solo el Señor. Lo que no saben estos hermanos, que eso significó mucho sufrimiento, ¿no es cierto? Mucho sufrimiento. En el verso 25 se goza en el avance y la madurez de la palabra. En el capítulo 2, verso 2, se pide a los hermanos que completen su gozo al ver la unanimidad en que ellos funcionan, una misma mentalidad de humildad, una misma alma, unidos en una misma alma y una misma cosa o un mismo propósito.
El propósito es siempre glorificar al Señor. También en el capítulo 2, cuando compara su servicio con lo de los filipenses, él dice, vuestros servicios como el holocausto completo. Claro, Pablo está hablando en términos prácticos, de la comunión práctica de los filipenses que fue enviada a Roma a través de Epafrodito. Pero eso le llama sacrificio, como el holocausto. Pero el servicio de Pablo, dice, lo compara a la libación, como lo que le da el sabor, pero se fuma. Así un servicio fugaz. Hay servicios fugaces muy importantes, que son tan grandes como el holocausto. Un servicio fugaz. Bueno, los hermanos de San Felipe recordaban al hermano de Norteamérica que fue un servicio fugaz, muchos no lo conocieron. Estableció la Asamblea de San Felipe y también en Quillota. Tuvo unos años y se fue. Un hermano también de California llegó a Yaguayeco, un jovencito, apellido Rick, Ronald Rick, algo así, un joven, mucho antes que llegara don Guillermo. Él estuvo 3 años y el Señor lo usó, comenzó la obra en Guayeco, se perdió en la bicicleta, caminando por los bosques, llegó a Guayeco y esa noche lo hospedó la hermana Armandina, la madre de todos aquellos, los hermanos Albornoz. Y el cura, ustedes saben la historia, el cura mandó decirle que sacara a ese protestante hereje de su casa. Y el marido de la hermana le dijo, ¿quién es ese cura? Dijo, para venir a decirme lo que yo tengo que hacer en mi casa. Y ese día hospedó al joven. Y el joven predicó el evangelio. Se convirtió en la hermana. Y mira, hay una asamblea ahí. Y está Talca, 3 años, por visitar a una jovencita enferma de tifus. El hermano murió. Y su sepultura está en el cementerio de Talca. Su señora volvió a Estados Unidos. Mire, Pablo dice, yo soy como la libación en vuestro sacrificio. Un sacrificio fugaz, pero que tiene repercusiones. Tiene repercusiones. Por eso Pablo compara el ministerio de Apolos al mismo nivel de él. Aunque Apolos apareció una y otra vez, ¿no es cierto? No permanente, su ministerio fue muy importante delante de Dios. Unos plantaron, otros regaron. Dios va a premiar eso en aquel día. Con gozo pide que reciban a Epafrodito en el capítulo 2, verso 28. Aquí en el capítulo 3 es el gozo de la libertad en Cristo, de un servicio en libertad, no bajo la ley, no bajo la esclavitud, no bajo el legalismo. El legalismo es todo sistema doctrinal que se aparta de la Biblia, que pueden ser ideas humanas, conceptos humanos, criterios humanos, que no son necesariamente bíblicos. No solamente el legalismo del judaísmo. Nosotros podemos cometer el error de interpretar la Biblia y crear sistemas legalistas, sacar del Antiguo Testamento principios, extrapolarlos al Nuevo Testamento y transformarlos en mandamientos. Mandamientos. Es un error tremendo. En primer lugar, de interpretación. Y en segundo lugar, es un legalismo. Es un legalismo. Tienes mucho cuidado. Mientras más se estudia la palabra de Dios, es el remedio en contra de cualquier interpretación extraña que imponga una carga sobre el pueblo de Dios, de la manera como tú tienes que vestirte, de la manera que tú tienes que andar, lo que tienes que hablar, cómo debes actuar, cómo deben ordenarse las cosas. Son sistemas legales, cuando pasan a ser mandamientos. Hay algunos que han hecho mandamientos y los han usado inclusive para excomulgar hermanos o hermanas, por no ser de la misma forma. Un hermano le dijo a uno, una vez en otro país, si tú estuvieses en mi asamblea, así como estás, sin corbata, te sacarían de la comunión. Eso es legalismo, hermano. El otro hermano le contesta, yo estoy usando mi libertad en Cristo. No hay ningún principio que me obligue y que les dé autoridad a actuar así, por la manera en que yo me presento delante del Señor. Yo sé que los hermanos me entienden.
Hay muchas maneras en que podemos fabricar doctrinas humanas e imponerlas, cometiendo lo que se llaman prejuicios teológicos. Prejuicio teológico es que yo tomo un texto del Antiguo Testamento y ya tengo una idea preconcebida y lo hago calzar para que el texto diga lo que yo quiero y lo que yo quiero que se imponga. Eso es legalismo. El legalismo no solamente es judío, sino que puede ser un peligro en un equivocado sistema de interpretación. Por eso es muy importante, los hermanos en Chile, con muchas debilidades que podamos tener, si hay una virtud, es que en muchas asambleas se estudia sistemáticamente la palabra. Y cuando se estudia sistemáticamente, los hermanos entienden y comprenden y pueden discernir lo que es legalismo y lo que es realmente de la gracia del Señor. El estudio de la palabra de Dios nos libra de esos sistemas. Por eso el apóstol, obviamente, a los Gálatas les informa, los fortalece en la doctrina de la gracia para que aprendan a identificar el error, no el craso, ¿no es cierto? No el error escandaloso, sino ese sutil de estos que aquí llaman los mutiladores del cuerpo. Nosotros, dice Pablo, nosotros somos la circuncisión. Nosotros servimos a Dios en espíritu, no en sistemas de rituales. Y nos gloriamos en Cristo. Y finalmente dice, no teniendo confianza en la carne. Hermanos, es el gozo de la libertad en Cristo. No es el gozo del libertinaje. Hay un equilibrio en la palabra del Señor. Es el gozo de la libertad que el creyente tiene en el servicio y en la meta que tiene en Cristo. De un servicio abnegado y de una meta suprema como la del Señor. En el capítulo 4, con esto que termino, el apóstol nos dice, regocijaos en el Señor siempre. Y tiene que ver, hermanos, yo no sé la situación que usted está pasando en estos momentos, pero cuando Pablo dice en el capítulo 4, verso 4, regocijaos en el Señor, y otra vez digo, regocijaos, está hablando en el contexto de lo que nos afana, que nos embarga el corazón, las circunstancias, lo que nos asalta. Ninguno está libre de dificultades y de cosas que de repente nos pueden abrumar. Yo no sé lo que va a pasar el día de mañana. Uno puede recibir una noticia que le impacte. Puede ser en mi hogar o los hermanos. No importa la circunstancia, dice, en medio de ella, dice, Dios, el Señor, nos exhorta a regocijarnos. Dice ahí en el capítulo 4, verso 4. Por eso el contexto es, no estéis afanosos. Sean conocidas vuestras peticiones con acción y gracias. Y la paz de Dios es una promesa del Señor que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Y no solamente guardará el corazón, sino que ocurrirá ese milagro diario de la vida del creyente que se apoya en el Señor. Él infunde ese gozo, porque es un don de Dios. El gozo es un don de Dios, inexplicable. Inexplicable, porque las circunstancias no acompañan a ese gozo. Pero el gozo puede superarlas, realmente. Y finalmente el mismo apóstol, y al final, como un verdadero hombre de Dios, imitando a su Señor, al final, recién al final, se acuerda de sus propias necesidades. Se alegra, dice, en gran manera me gocé de que habéis reavivado, dice, como cuando el árbol florece en la primavera, reavivado vuestro cuidado de mí. Y ahí explica el apóstol, no que tenga necesidad, o no que busque, etcétera, sino que busco vuestra compañía. Un hombre ya de edad, solo en una cárcel, no necesita tanto dinero. ¿Dónde lo va a gastar en una cárcel? Si no importa la cantidad, lo importante es el gesto de compañía, de comunión, de simpatía expresada por los filipenses a este hombre de Dios. De manera que él pone un principio tan grande en lo que significa la dependencia del Señor. No es la cantidad, sino la calidad del servicio. Se regocija no porque busque dádiva, dijo, sino porque busco fruto. Y fue para él un reavivar su alma
el solo recibir noticias, el gesto es lo que vale. Eso tiene más valor que el monto de una ofrenda. Es el gesto el que Pablo valora de manera, dice, como todas las palabras, solo aquí dice, una sola vez lo dice, en gran manera me gocé, me gocé. La epístola del gozo. El Señor nos ayuda entonces a tener la experiencia gozosa de ir conociéndole a Él y participando y experimentando su poder. Tenemos, no voy a decir toda una vida, porque hoy día, si viene el Señor, se termina nuestra meta y de ahí se proyecta hacia la eternidad. Pero lo que avanzó usted o lo que avancé yo, eso va a ir a la presencia del Señor. Ojalá sea más cuando Él venga. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.